Son las voces que me hablan en mi cabeza que ustedes no escuchen, pero están aquí. Ok, bien, entonces hemos venido dándole seguimiento a esto porque es importante que la gente sepa qué cosas se mueven dentro de la iglesia que no son parte de la iglesia, que son infiltrados de la oscuridad dentro del reino de la luz. ¿Ok? Es importante que lo sepamos para que no nos confundamos, o sea, para que no digan, qué raro es hermano, ¿verdad? Y qué raro es que este hermano no es como hermano, parece como primo quinto, ¿verdad? O sea, está tan alejado de la realidad, de la doctrina, de la teología correcta, o sea que no se entiende, no se distingue bien quién es, ¿ok? Pero es precisamente por esto. Y son cosas de las que Jesús había hablado en algún momento. Ya tenemos, ok. Jesús había advertido acerca de esto, de lo que iba a pasar en los últimos tiempos con la iglesia. En el libro, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y los versículos 4 y 5, dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muchos tropezarán entonces. Ahora vamos al versículo 10 y el versículo 11, que dice, muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Duro, ¿ah? Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Entonces, a ver. Esto es una dosis de ubicatex, ¿de acuerdo? Para que todos estemos conscientes de cuál es la realidad de la iglesia. Porque es que pensamos que, tan lindo en la iglesia y todos hablando del Señor, aleluya, ¿verdad? Todos metidos en la oración, levantando manos y llorando y todo. Pero cuando te los encuentras afuera es una cosa rara, no parecen los mismos de adentro. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque hay muchos infiltrados y parecieran ser, pero realmente no son. Y Jesús habló justamente sobre esto cuando dijo, mirad que nadie os engañe, o sea, que no lo agarren a un lado, ¿verdad? Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes, no sé si algunos de acá se recordarán aquel famoso puertorriqueño, ¿cómo era que se llamaba? Jesús, de Jesús, una cosa así, que decía que él era Cristo en la tierra, venido, y metía bailarinas de samba en la iglesia, culipeladas, y o sea, todo el toque. Hay cosas ahí como que no están calzando, ¿verdad? Y mucha gente, y arrastró mucha gente, inclusive hizo que sus seguidores se tatuaran un 666 en alguna parte de su cuerpo, o sea. Ese es uno de tantos, digamos, ese es uno reciente como para decir, bueno, un ejemplo que reconozcamos, ese es uno reciente. Pero a lo largo de la historia de la iglesia han existido muchos movimientos y muchos infiltrados de estos dentro de la iglesia del Señor. Ok, ya tenemos imagen. Bien. Ahora, denme un momentito. Vamos a ver si. Bien, ¿está? Ahí está, perfecto. Ok, entonces, ¿cómo se manifestó en el primer siglo la influencia de las tinieblas dentro de la iglesia? O sea, ¿cómo fue que vivieron eso que Jesús había anticipado que iba a ocurrir? En la carta a los cristianos de Galacia, el apóstol Pablo en el capítulo 2 y los versículos 4 y 5, dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca en nosotros. Voy a ir suavecito para explicar eso. Recuerden que el cristianismo tiene como base el judaísmo,
Jesús era judío, los dos eran judíos, ¿ok? Era la religión que practicaban. Y entonces en el momento en que el Evangelio se extiende a las naciones de afuera, a los no judíos, a los gentiles, empiezan algunos judaizantes, algunos que habían aceptado el Evangelio de salvación, pero que creían que era solo para los judíos, ¿ok? Y que había que seguir adelante con todo el rito y toda la estructura religiosa judía. Entonces, cuando empiezan a venir los gentiles a la iglesia, lo que empiezan a hacer es tratar de meterles toda la estructura religiosa judía, ¿ok? Eran como los judíos mesiánicos de ahora, que observan el tema de la ley, el pacto antiguo de Moisés y toda esa historia, pero sí aceptan a Jesús. Entonces aquellos de aquella época eran como esos judíos mesiánicos de hoy. Entonces tenían toda la estructura y querían que esa estructura se la tragaran los nuevos, los gentiles. Entonces decían que se tenían que circuncidar, que tenían que observar la ley, que no podían comer cosas sacrificadas, que no podían comer ciertos animales. Eso es exactamente lo que la ley decía, ¿verdad? Y entonces Pablo es judío también, pero es un judío romano. Recuerden que Pablo tenía ciudadanía romana. Entonces él es un judío que era justamente la persona ideal, indicada para ir a llevar el evangelio a los gentiles, porque siendo un judío, de alguna u otra forma tenía como una doble nacionalidad. Era judío, pero también era romano. Y en aquel momento ser romano era como ser gringo hoy, ¿verdad? Literalmente, o sea, un gringo, ¿verdad? Entonces todo el mundo se vuelve loco y me dice, por favor, ven y siéntese, o sea, queremos atenderle, queremos tratarlo bien, porque el gringo trae verdes, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en aquel momento ser romano era como ser gringo hoy, o sea, le abrían las puertas en todas partes. Y Pablo era romano, entonces era el indicado para esto, ¿ok? Bien. Entonces Pablo reconoce lo que está tratando, lo que está sucediendo dentro de la iglesia de Galacia y dice, suave un momento. Ustedes lo que está sucediendo aquí es que están tratando de meter el judaísmo dentro de la iglesia y por eso dice aquí, secretamente, hermanos falsos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, claro, porque los cristianos ya no observaban la ley. Ya no estaban sujetos a la ley, ¿ok? Entonces, al no estar sujetos a la ley, porque estaban bajo un pacto diferente, tenían más libertad. Entonces no andaban no, es que me ofreciste un chicharrón, no me lo puedo comer porque es chancho. No, o sea, me ofreciste un chicharrón, se ve rico, huele rico, me lo voy a comer. O sea, ¿por qué? Porque Dios ya santificó todo eso. Porque la palabra dice... Porque en una visión le dicen a Pedro, no llames inmundo lo que Dios ha santificado. Entonces, me vas a ofrecer un chicharrón, yo me lo como con gusto y gracias al Señor. Eso hacían los cristianos. Y para los judíos y para los jueces antes de ser, ¿cómo que comer cerdo? La ley dice que no se debe. Entonces eso sucedía. Pero entraban a ver cómo era que estos cristianos vivían en ese libertinaje abstraídos completamente de la ley de Moisés y empezaban a tratar de judaizar a los recién llegados gentiles. Romanos 16, 17 y 18 dice, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. O sea, los labiosos, ¿verdad? En todo lado hay, a lo largo de toda la historia vive. Entonces, estos son los que ven y dicen, mira, acá va a ser la iglesia, todos los domingos más. No, este domingo no vamos a ir. Este domingo vamos a hacer otra cosa. Vamos a echarnos una mejilla más. Yo le dije a aquellas huilas que vayan. ¿Se acuerdan? Fulana, sultana, van a ir. Y
Y entonces empezamos a buscar cómo apartar a la gente de las dinámicas, de las, ¿cómo se llaman? Disciplinas espirituales correctas, para que la gente empiece a aligerar su manera de ver el cristianismo. ¿De acuerdo? Entonces lo que Pablo le dice: ojo con esos labiosos, no se me vaya a juntar con ellos, porque cuando usted se da cuenta está pensando igual. Tenga cuidado. Sigue diciendo ahora otra vez Pablo en la carta a Tito, dice Tito 1:10-16: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Ahí, especialmente los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque querían que los gentiles se circuncidaran. O sea, estos eran judíos alcanzados por el Evangelio, que habían aceptado el Evangelio, pero siguen insistiendo en las prácticas de la ley. Dice: a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Turba, están bien identificados. Este testimonio es verdadero, dice Pablo. Por eso repréndelos severamente, para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tales cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. O sea, parecen pero no son, ¿verdad? Uy, sí, el Señor, aleluya, qué lindo, gloria a Dios. Usted los ve en los estados publicando que Dios es bueno, que aquí, que allá. Pero es lo único cristiano que hacen. Del resto, nanay, cero, ¿verdad? Viven por la libre, a como se pueda, a como caiga. ¿Ok? Entonces, aquí lo describe fácil. Vea, estamos hablando de hace casi 2000 años, 1900 años que esto ocurrió. Y si usted lee esa descripción, usted podrá encontrar hoy en el perfil de las iglesias hoy eso mismo, 1900 años después. Incluso dice, a ver qué dice, a ver, donde dice, ¿quiénes enseñan? Aquí está, en el 11: a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. ¿Ok? Entonces mezclamos la doctrina, la teología con el humanismo, y a veces es más humanismo que teología, y entonces es fulano de tal y viene, lo vamos a invitar a la iglesia, pero fulano de tal pide primera clase, hotel 5 estrellas y una ofrenda que no esté por debajo de los $5,000, ¿verdad? ¿Se parece a eso que describen ahí? Creo que sí, demasiado, ¿o no? Peor. O sea, porque están sacando provecho de algo que no es el Evangelio. ¿Ok? No están hablando verdad, no están mostrando en la teología, en la doctrina, la verdadera raíz, el verdadero poder del Evangelio, que es transformador por sí solo, sin necesidad de humanismo y psicología innecesarias. ¿De acuerdo? O que no es que no creemos que la psicología puede ser un pilar de ayuda y de soporte. Por supuesto que sí. O sea, si usted viene a consejería conmigo y después de algunas sesiones la cosa no mejora, créame que yo le voy a recomendar un buen psicólogo. ¿Por qué? Porque superó mis capacidades. O sea, ya yo llegué con la ayuda del Señor hasta donde podía, pero usted tiene una dinámica de la mente, de la psiquis, que necesita ser tratada de manera diferente. ¿Ok? Y yo sencillamente le voy a decir: conozco un buen psicólogo, te voy a dar el contacto para que saques una cita con él. Así de simple. No, es que el poder de la palabra, sí, el poder de la palabra. Pero hay personas que, además del poder de la palabra, necesitan el profesional para que les auxilie y les ayude a salir de sus malas dinámicas.
y yo no soy psicólogo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Seguimos. Dice Efesios 4, 13 y 14, hasta que todos lleguemos, otra vez Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, ¿para qué es esto? ¿Para qué nosotros estamos siguiendo esta serie de temas relacionados con esto? Precisamente para eso. O sea, para que lleguemos a la condición de un hombre maduro, hombre, mujer, hombre como término genérico que usa la Biblia, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque yo se los he dicho muchas veces, ¿cuál es la meta del cristiano? Salvarse. ¿Cuál es la meta del Hijo de Dios? Salvarse. No, esa no es la meta. En el momento en que usted se convierte en un hijo de Dios adoptado por el Espíritu de Dios, ya usted no tiene que preocuparse por su salvación, porque la salvación está dada. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu son las arras de nuestra salvación, son la garantía de nuestra salvación. Entonces, si usted es un nacido de nuevo, si el Espíritu de Dios ya ha hecho morada en usted, ahí está la garantía de que su salvación no se va a perder. O sea, usted no va a perder esa salvación, está ahí. La garantía de eso es el Espíritu de Dios que está en usted. ¿Ok? Pero nuestra meta, si no es salvarnos, ¿cuál es? Alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, cada vez parecernos más, cada vez crecer más, cada vez filtrar mejor este tipo de cosas, porque un cristiano maduro se va de luces, o sea, ni toca el aro, ¿verdad? Se aparece un labioso, un lisonjero, una Seisi por ahí, ¿verdad? Metida, infiltrada dentro de la iglesia y se lo lleva entre las patas. Así de simple, porque no hay madurez, porque no se ha alcanzado la plenitud de la estatura del varón perfecto. Entonces, el propósito por el cual nosotros venimos a la iglesia no es para salvarnos, es para que eso ocurra, para que cada vez tengamos un crecimiento mayor y una mejor perspectiva de lo que significa ser un hijo de Dios, porque ya lo somos, pero como somos adoptados no conocemos la familia. ¿Entienden? Como somos adoptados no conocemos esa familia. ¿Por qué? Porque el adoptado viene de otro ambiente, viene de otro entorno, viene de otra genética inclusive. Entonces, cuando una persona, lo digo porque tengo una amiga que tiene 4 niños adoptados todos, en principio se convirtió en casa de acogida que llaman, o sea, niños que están con problemas, el patronato los pone, los ubica en casas mientras pasa la situación, y si la situación no pasa, entonces la casa de acogida tiene la opción de adoptarlos. Ella ha adoptado 4 ya, pero me ha contado la dinámica inicial es terrible. Es terrible. ¿Por qué? Porque esta personita no está adaptada al ambiente de la casa, ni sabe cómo es la familia, ni sabe cómo se hacen las cosas ahí. Entonces al principio empieza a chocar, mientras se adapta, mientras se acostumbra a la dinámica de la familia y entiende cómo es que se hacen las cosas ahí. Esto es para acostumbrarnos a la dinámica de la familia de Dios y entender cómo es que se hacen las cosas en la casa de Dios, en la familia del Señor, porque venimos de otro ambiente, somos adoptados, no somos originalmente de la casa. ¿Entendemos esa parte? Y no es para que nos sintamos mal, es para que entendamos por qué a veces nos cuesta tanto encajar, porque a veces sentimos que chocamos con un montón de cosas que tienen que ver con nuestra identidad como cristianos, porque venimos de otro lado y tenemos que aprender cómo funciona la casa y cuáles son las reglas de la casa para que nosotros funcionemos bien en esa familia. Aquí es igual, ¿ok? Bien, entonces vamos a seguir. Algunos rasgos de la cizaña dentro de la iglesia, porque ya vimos que iba a pasar y ya vimos que algunas cosas iban a estar sucediendo. Pablo se dirige a las congregaciones gentiles, en todos los casos ustedes vieron que eran gentiles, a los que Pablo les estaba hablando contra
el cuidado que había que tener del tema del judaísmo, ¿verdad? Tratando de infiltrarse en la iglesia del Señor, porque ya es otra cosa. ¿Ok? Pero ahora aquí hay una descripción de una serie de dinámicas muy complicadas que estaban ocurriendo. Y este es Pedro, al que el Señor asignó y encomendó la tarea de continuar con el grupo, ¿verdad? O sea, de hacerse cargo a partir del momento en que él se iba. Dice en 2 Pedro capítulo 2, versículos 9 al 19, dice: el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Ahí está. Andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Dice: atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. No es angélica, los ángeles. ¿Ok? Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Voy aquí. Dice: atrevidos, obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles, entonces, ¿quiénes son las majestades angélicas? Porque primero habla de las majestades angélicas y después habla de los ángeles. ¿No son los mismos? No, no son los mismos. Dice que son, los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Esas, como les llama majestades angélicas. ¿Qué significa? Que les están reconociendo una honra. Pero no está hablando de seres de luz, está hablando de seres de oscuridad. Esas majestades angélicas que se mencionan aquí son los que se rebelaron contra Dios. Pero Dios los creó como una honra, ¿ok? Desde un principio ellos tienen una naturaleza superior a la de nosotros, a la de los hombres. La misma Biblia dice que es el hombre, para que lo tomes en cuenta, dice: lo hiciste un poco inferior a los ángeles. Significa que los seres humanos no somos como los ángeles, ni podemos sentirnos a ese nivel. Entonces dice que lo que hacen estos seres, estas personas, estos individuos, dice, desprecian la autoridad, dice: obstinados, atrevidos, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Ok, se dedican a ofender a los seres de oscuridad. ¿En qué parte de la Biblia dice que nosotros debemos hacer eso? O sea, encuéntrenme un pasaje, un texto de la Biblia donde diga a alguno de los apóstoles, el mismo Jesús, algún profeta de Dios que diga: usted puede decirle, diablo cochino, te tengo aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he escuchado gente hasta madreando al diablo. ¿En serio? Y a los demonios suave, no se meta ahí, se está metiendo en una bronca. Aquí lo dice que ni los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, pronuncian juicio injurioso contra ellos. O sea, ni siquiera los ángeles, que son superiores por ser de luz. Recuerde, la luz es superior a la oscuridad. Jamás le va a ganar la oscuridad a la luz, nunca. ¿De acuerdo? Usted tiene un cuarto oscuro, totalmente oscuro, donde no se ve nada. Usted enciende la luz, ¿y qué pasó con la oscuridad? Desapareció. ¿Por qué? Porque la oscuridad no resiste la luz, es desplazada por la luz. Entonces dice que ni siquiera estos ángeles de luz, que son superiores a ellos, se atreven a pronunciar juicio injurioso contra ellos. O sea, no van a ofenderlos y a decirles cosas que no corresponden, porque saben que aunque sean seres de oscuridad, tienen una honra original que Dios les dio. Les llama majestades angélicas. ¿Entendemos eso? Sigue diciendo: pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, qué fuerte lo que dice, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. ¿Ya entendieron el mensaje? Ve que no está hablando de ángeles, está hablando de criaturas de oscuridad.
porque dice que blasfeman contra ellos y blasfeman de lo que ignoran, porque no saben cómo es el tema ahí. Entonces, cuando usted ve a esos hermanitos en las islas, no haga eso. Se meta con ellos. No se meta ahí. ¿Por qué? Porque ellos tienen una honra y tienen una autoridad y tienen una superioridad con respecto a usted. Y si usted se mete a hacer eso, lo van a terminar revolcando y se van a terminar metiendo en un problema. Y Dios, por eso advierte aquí. Por eso dice, no lo haga. Sigue diciendo, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, o sea, haciendo lo que el cuerpo pida. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. O sea, van y hacen de todo en su vida diaria y después vienen con apariencia de santidad, ¿verdad? A la iglesia, aleluya, hermano, Dios le bendiga, hermanito, gloria al Señor. Pero es una apariencia, no son, ¿ok? No son. Sigue diciendo, tienen los ojos llenos de adulterio, chica, y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprendió la locura del profeta. ¿Se acuerdan de Balaam? Aquel rey le dijo, mira, te voy a dar tanto si maldecís a Israel. Porque Balaam era un profeta de Dios, no uno malo, era uno bueno, era uno entero, íntegro. Pero entonces aquel le ofreció plática. Decime cuánto te tengo que pagar para que maldigas a los israelitas. Es que yo no puedo hacer eso. Le dice, no, decime el precio, ya nada más. No te voy a poner pelos, póngale precio a eso. Y yo sé que lo que usted profiera en contra del pueblo de Israel va a caer. Entonces dígame cuánto quiere, nada más. Y entonces Balaam iba y venía, iba donde el rey, llegaba y decía, no, es que no puedo hacer eso, y regresaba otra vez, ¿y qué pasó, Balaam? No quedamos en que, es que no puedo hacerlo, Dios no me lo permite. No, igual, o sea, te voy a duplicar la paga, ningún problema, pero hazlo. Hasta que, ojo, en el momento en que Balaam iba de regreso a encontrarse otra vez con aquel rey, la mula que tenía se echa en el camino y no quiere caminar más. Se echó y no quiso caminar más. Y entonces me imagino que le empezó a golpear la bala. De hecho, la Biblia dice que le golpeó. Y entonces la mula se vuelve y le dice, ¿pero por qué me estás golpeando? Y la mula, hablándole a Balaam, cuando le dice qué es lo que está pasando. En el camino por donde Balaam iba a cruzar había un ángel con una larga espada, esperando que Balaam se arrimara ahí para hacer picadillo con ellos. Y la mula se siente y le dice, yo no, papito, si usted quiere pasar por ahí y terminar hecho suyo, eso es problema suyo, pero yo no voy a pasar por ahí. Parafraseando, ¿verdad? Entonces dice que este es el espíritu, este es el corazón de esta gente que ya estaba metida en esta iglesia o en la iglesia del Señor en primitiva. Sigue diciendo, estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Dice, les prometen libertad mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Apúntelo. Segunda de Pedro 2, 9 al 19. No se le vaya a olvidar dónde está toda esa lista de cualidades de estos individuos que están infiltrados aún hoy en la iglesia. ¿Para qué? Para que los pueda identificar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque van y ofenden a los espíritus de oscuridad con arrogancia y con ignorancia, porque no saben lo que están haciendo y se le están metiendo al tren.
son más poderosos y si se les ocurre, los muelen, porque tienen cómo hacerlo. Entonces, el libro de Judas dice que cuando el arcángel Miguel se enfrentó a Satanás, ojo, Satanás era un querubín, dice la escritura, ¿verdad? Y el arcángel es en la jerarquía alguien superior a los querubines, o sea, el arcángel Miguel podía hacer con Satanás, o sea, tenía autoridad sobre él por ser un querubín, porque lo que quería Satanás era que le dieran el cuerpo de Moisés. ¿Para qué quería el cuerpo de Moisés? Para convertirlo en idolatría en Israel. ¿Por qué? Porque los israelitas veneraban a Moisés. El Dios de los hebreos en el desierto no era Yahvé, era Moisés. Los judíos hasta el día de hoy dicen la ley de Yahvé dada por Moisés, no dice la ley de Moisés. Porque el Dios que ellos tenían en el desierto no era Yahvé, era Moisés. Cuando Moisés subió al monte durante 45 días, ellos se desesperan porque ya estaban sin el que los guiaba y le dicen a Aarón: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. ¿Por qué? Porque el que teníamos se fue. Entonces Satanás estaba peleando el cuerpo de Moisés, porque él dijo: si yo me quedo con el cuerpo de Moisés, lo momifico y por el resto de la eternidad los judíos van a adorar ese cuerpo como un ídolo. Y obviamente el arcángel Miguel no estaba dispuesto a que eso ocurriera, pero en el momento dado, cuando ya la cosa se pone espesa, ¿verdad? En esa discusión, el arcángel Miguel se vuelve y le dice: el Señor te reprenda. ¿Por qué un arcángel con autoridad superior sobre un querubín no reprendió a Satanás? Porque él sabía que eso le correspondía a Dios. ¿Correcto? Por eso nosotros tampoco podemos atrevernos a confrontar con ofensas y con irrespetos la honra de los seres de las tinieblas, porque Dios les concedió una honra original que no se quita con la oscuridad. ¿Ok? Y es Dios el que tendrá que enfrentarse a ellos, es Dios el que tendrá que ejercer justicia con ellos, no somos nosotros. Y tiene que quedarnos muy claro para que no nos metamos en problemas. ¿Amén? Dice amén. Ok. Entonces, este es la última diapositiva que vamos a ver. Infiltrados en las tinieblas en el primer siglo. En Primera de Juan capítulo 4, versículos 1 al 6 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. O sea, no le crea a cualquiera, ¿verdad? Uy, no, es que ese hombre es un profeta, usted no sabe, ¿verdad? Y ese profeta, o sea, van a venir aquí y hermano, denme una palabra a mí. O sea, porque es tan fuerte la influencia y es tan seductora esa idea de conocer qué Dios tiene para mí. Lo que Dios tenga para vos te lo va a decir si quiere, si no, no. Si no, te va a hacer recorrer el camino sin decirte nada y sobre la marcha te va a ir dando el soporte que ocupas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque si Dios te dice desde un principio por dónde te va a pasar, seguramente no vas a querer ir. A veces Dios te dice a dónde te va a llevar. Sí, aleluya, yo lo recibo en el nombre de Jesús, sí, papito, pero es que no te ha dicho por dónde. Y tal vez si te dice por dónde ya no quieres ir, entonces Dios en su sabiduría no te dice por dónde te lleva, pero no te dice, ¿ok? Pero entonces estos viven profiriendo, o sea, soltando profecías, y que aquí, que vas a ir a las naciones, y que aquí. O sea, Dios no ha dicho nada. Eso es lo peor. Entonces por eso dice: pesen los espíritus, probad los espíritus para ver si son de Dios. Sigue diciendo el 2: en esto conocéis el espíritu de Dios. Ojo, usted sabe cuando es Dios el que está haciendo las cosas. Dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
En aquel momento también había anticristos. No solo el que esperamos nosotros al final de los tiempos, no, en aquel momento había anticristos, porque anti significa en contra de. Y en aquel momento había muchos movimientos anticristianos. Entonces, de hecho, hay un pasaje de la Biblia que dice, y al día de hoy ha llegado a haber muchos anticristos, así lo dice. Seguimos. Dice, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por eso es que a veces usted, el Evangelio, usted vive compartiéndolo con él. Qué man raro este, ¿no? No me hablen esa vara, ¿qué me interesa? O sea, yo estoy bien como estoy, yo tengo mi concepto, yo creo en Dios, pero a mí esa vara, madre, mejor no me toque el punto. ¿Por qué? Ahí está la razón. ¿Ok? Porque dice, no es de Dios. Los que son de Dios ya están marcados, hermanos, amigos, ya están marcados. Dios ya sabe cuántos y quiénes son los por los que Él viene. Ya lo tiene claro, ya tiene la lista. Son los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Ahí está la lista. Usted no lo ha visto, pero Él lo tiene ya. Entonces les digo, oye, no se haga bolas con eso, seguramente no está en la lista. ¿Entiende? No se maltrate la cabeza pensando, ¿y por qué no recibe el Evangelio? Porque no es de Dios. O de pronto no es el tiempo para que lo reciba, porque Dios también toma espacios para hacerlo y encuentra el momento ideal para traer a las personas a su camino. Sigue diciendo, ellos, dice, sin embargo, Apocalipsis 2, 6, 14 y 15, sin embargo tienes esto, le dice a la congregación de Éfeso, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Nicolaitas, ¿quiénes son estos chavalos? Era una secta, era un movimiento herético que estaba metiéndose en la iglesia en estos tiempos. Estamos hablando que el libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 90 del primer siglo, o sea, ya casi llegando al final del primer siglo, y ya estaban los nicolaitas metidos ahí. ¿Quiénes son los nicolaitas? Sigue diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Otra vez se vuelve a mencionar este profeta que fue seducido por la plata, ¿verdad?, de Balac. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. O sea, él no aceptó maldecir a los hebreos porque sabía que no podía hacerlo, pero sí hizo otras cositas a cambio de dinero. Dice, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Hasta aquí vamos a llegar, pero les voy a decir algo, para que sigan el canal, para que se suscriban. La próxima semana vamos a hablar de esto. Movimientos heréticos en la iglesia primitiva. Ahí está de primero el nicolaísmo, el gnosticismo, el docetismo, el simonismo, el marcionismo y el arrianismo o semi-arrianismo. La próxima semana vamos a hablar de esos movimientos. ¿Por qué? Usted dirá, pues fue hace mucho tiempo, sí, pero es que muchas de las cosas que esta gente hizo todavía está presente al día de hoy. Y entonces tenemos que identificarlos para saber de dónde viene eso y cómo nos protegemos de esos movimientos. ¿De acuerdo? Hasta aquí el tema de hoy. Tratamos de darle seguimiento a estas cosas y de pronto usted escucha y entiende que hay cosas